Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Afra Sarraoğlu dejó de seguir a Mert Ramazan Demir en redes sociales y poco después compartió un mensaje explosivo, Arkosgurum. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Afra y Mert siempre fueron el centro de atención en la prensa rosa. Su relación estuvo rodeada de rumores, fotografías en eventos y comentarios cariñosos en entrevistas. Pero lo que ocurrió en las últimas horas encendió las alarmas de todos sus seguidores. Primero, varios fans notaron que Afra dejó de seguir a Mert en Instagram. Eso, en el mundo de las celebridades, es más que un simple clic, es un gesto público, un grito silencioso que genera miles de comentarios. Poco después, Afra compartió una historia que decía, Arkosgurum. Estas dos palabras fueron suficientes para que Internet explotara. Los medios empezaron a especular y las redes sociales se llenaron de teorías. Se terminó la relación, hubo una traición, es un mensaje para Mert, eran las preguntas que más se repetían en Twitter y TikTok. En un evento reciente, cuando los periodistas preguntaron a Mert sobre esta situación, él respondió con una sonrisa incómoda, no es el momento para hablar de eso, pero todo se sabrá a su tiempo. Esa respuesta, lejos de calmar la curiosidad, encendió aún más la polémica. Por su parte, una amiga cercana de Afra, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó, ella necesitaba tomar distancia. Se sentía atrapada y ahora quiere recuperar el control de su vida. La frase Arkosgurum no solo sonó como un final, sino también como un nuevo comienzo. Afra apareció después en una cena con amigas en Estambul, donde según testigos, se la vio sonriente y tranquila. Estoy lista para un nuevo capítulo, habría dicho ella, mientras levantaba su copa. Los presentes aseguran que no parecía triste, sino más bien liberada. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas seguidoras apoyaron totalmente a Afra, bien hecho, mujer, nadie merece quedarse en un lugar donde no es feliz. Otras, en cambio, defendieron a Mert, seguro hay un malentendido, siempre se les vio tan enamorados. El debate continúa y cada hora aparecen nuevos comentarios. Lo cierto es que en el mundo de las celebridades, los gestos hablan más fuerte que las palabras. Y el gesto de Afra ha marcado un antes y un después en esta historia. Aunque todavía no hay un comunicado oficial sobre el fin de la relación, las pistas son claras, algo se rompió. Lo que todos se preguntan ahora es si se trata de una separación definitiva o si aún hay esperanza de reconciliación. Quiero enfocarme en mi carrera y en las cosas que realmente me hacen feliz, habría dicho Afra en una conversación privada, según personas cercanas a ella. Mert, en cambio, sigue guardando silencio en redes sociales, algo inusual en él, que siempre compartía fotos y mensajes románticos. Ese silencio es interpretado por muchos como un signo de respeto, pero también como una aceptación de lo inevitable. La situación se volvió aún más intrigante cuando algunos medios turcos comenzaron a difundir rumores sobre posibles discusiones previas entre Afra y Mert. Según fuentes cercanas a la pareja, en las últimas semanas ya se notaba cierta tensión. Las agendas laborales, cargadas de rodajes y compromisos publicitarios, habrían generado distancias y malentendidos. Ambos estaban bajo mucha presión, y eso terminó pasando factura, comentó un periodista especializado en farándula. Lo curioso es que mientras Afra parece haber dado un paso firme hacia adelante, Mert ha optado por la discreción absoluta. Ni una palabra, ni una publicación, solo apariciones breves en eventos profesionales donde evita referirse al tema. Esta diferencia de actitudes también alimenta el debate, ¿es él quien aún guarda la esperanza de reconciliación o simplemente decidió respetar la decisión de Afra? En Twitter, los hashtags #Afra Sarraoğlu y #Mert Ramazan Demir se convirtieron en tendencia durante varias horas. Los memes, las teorías de conspiración y los hilos kilométricos analizaron cada detalle, desde el vestido que Afra usó en su última aparición, hasta el lenguaje corporal de Mert frente a los paparazzi.
Incluso algunos fanáticos llegaron a comparar esta ruptura con romances pasados de otras estrellas de la televisión turca, señalando un patrón de relaciones intensas y finales abruptos. Por otro lado, los fan clubs internacionales también tomaron partido. En Latinoamérica, donde las series turcas tienen un éxito arrollador, cientos de cuentas en Instagram y TikTok organizaron transmisiones en vivo para comentar el escándalo. Es como ver una novela, pero en la vida real, decía una seguidora mexicana en un directo. La historia traspasó fronteras y demostró una vez más cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un fenómeno global. Mientras tanto, algunos analistas de medios señalan que esta ruptura puede tener repercusiones en la industria del entretenimiento. Afra y Mert no solo eran pareja en la vida real, sino también protagonistas de proyectos audiovisuales donde su química era parte del atractivo principal. Si confirman la separación, los productores tendrán que replantear estrategias de promoción y quizás incluso modificar guiones, aseguró un experto en televisión. En el plano personal, Afra parece determinada a enfocarse en nuevos desafíos. Según se filtró, estaría negociando su participación en una película internacional y también planea lanzar una campaña solidaria vinculada a la educación de niñas en Turquía. Estos pasos muestran a una mujer que no se define solo por su vida sentimental, sino que busca construir un camino propio con independencia y propósito. Mert, por su parte, atraviesa un momento más reservado. Algunos amigos en común afirman que él aún procesa lo ocurrido y que se siente sorprendido por la contundencia del gesto de Afra. Él pensaba que podían resolverlo, pero no esperaba ese mensaje público tan fuerte, confesó una fuente cercana. Pese a ello, su entorno lo describe como un hombre resiliente que probablemente volverá con nuevos proyectos artísticos y un renovado enfoque en su carrera. El público, sin embargo, sigue dividido. Hay quienes sueñan con una reconciliación inesperada, como suele ocurrir en las telenovelas, mientras otros prefieren que Afra mantenga firme su decisión. En cualquier caso, lo cierto es que ambos han dejado una huella imborrable en la cultura popular reciente, y cualquier movimiento que hagan será observado con lupa. En conclusión, la frase Arcos Gurum se transformó en un símbolo de independencia, resonando no solo entre sus fans, sino también en muchas mujeres que se sienten identificadas con el mensaje. Puede que esta historia tenga nuevos capítulos, pero por ahora, lo que queda claro es que Afra ha marcado un punto de inflexión en su vida y en su relación con Mert. El tiempo dirá si lo que hoy parece un final definitivo se convierte mañana en una nueva oportunidad o en el inicio de caminos separados, igualmente brillantes para ambos. Mis queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Afra y Mert tendrán una segunda oportunidad o este es el verdadero final? Déjenme sus comentarios, quiero leer todas sus teorías. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización sobre este escándalo que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.